Buenos días, mi nombre es Nicole Caicedo y el día de hoy mi grupo, el cual está conformado por Juan Sebastián Torres, Yorlet Pérez, María Paula Sánchez y quien les habla, Nicole Caicedo, les estaremos hablando acerca del capítulo 1 del libro titulado Entre esferas públicas y ciudadanías. Este capítulo está dividido en 3 apartados, los cuales están subdivididos a su vez en ítems. El primer apartado lleva por título 3 consideraciones centrales: la política, la comprensión y la libertad. Cabe resaltar que todas estas ideas mencionadas a continuación están basadas en los pensamientos de Hannah Arendt. Para Arendt, la política es una necesidad en la vida humana, tanto a nivel social como a nivel individual. Y es que es bien sabido que los seres humanos somos animales sociales y necesitamos de la existencia del otro para poder subsistir. De igual forma, la política es el producto de esos hombres que buscan mantener y desarrollar la polis, y todo esto sería imposible desde la soledad, ya que para Arendt la soledad es la peor herramienta en contra de la cultura de masas, porque ésta es capaz de destruir tanto la esfera pública como la esfera privada. Más adelante profundizaremos un poco más acerca de estas dos esferas. De igual forma, Arendt considera que el poder es algo que viene como consecuencia de una serie de acuerdos, es decir, que en la política del poder no puede existir si no existen unos acuerdos en donde todas las personas involucradas acepten. Arendt pone como ejemplo el totalitarismo, este movimiento en donde todas las personas están encaminadas a pensar de la misma manera, y aquel que no piense de esta forma, lo más probable es que acabe siendo asesinado. Es por esto que para Arendt esto es lo peor que le puede pasar a la política, ya que se deja por fuera la diversidad y se piensa o se pretende simplemente tener en cuenta un punto de vista. A continuación, entramos al segundo ítem del primer apartado, el cual lleva como título La política como un espacio de relación entre los sujetos. Aquí se habla un poco más de los sistemas totalitarios y cómo el pensamiento arendtiano exige una transformación, un cambio en estas maneras de percibir la política, ya que Arendt considera que no debería existir un dominado o un dominante, un gobernado o un gobernante, sino que por el contrario, la política debería estar abierta a espacios de participación públicos, donde las personas puedan ser capaces de interactuar los unos con los otros. De esta manera, se entiende que la política no es algo innato o constitutivo del ser humano, sino que más bien es un espacio en donde las demás personas e individuos de la sociedad pueden llegar, se pueden reunir y exponer cada uno sus ideas y puntos de vista. Mi nombre es Yorlet Pérez y yo les voy a hablar sobre la esfera pública como escenario para la libertad. El pensamiento de Arendt se desplaza desde la filosofía hacia lo político. Y para entrar un poco más en contexto, es básicamente el paso del absoluto hacia la pluralidad. Por otro lado, resaltamos que Arendt se vio obligada por su origen judío a mirar a principios de los 40 hacia Estados Unidos. Teniendo en cuenta lo anterior, la política se comprende como una actividad que permite a cada uno de los individuos presentar ante los demás como un sujeto que posee una identidad propia que debe ser reconocida por estos mismos. Esto se realiza mediante sus acciones y sus discursos. Según esto, la política se encuentra ligada de manera inseparable a una esfera pública, que le abre un espacio de aparición a los sujetos. Para Arendt, la filosofía es la admiración por aquello que nos maravilla, y al trasladar esa admiración a la esfera, esto sería a la política. La pluralidad humana será el objeto de dicha admiración. Por otro lado, la propuesta que sale en la postulación de un espíritu público, de un pensamiento público, que éste sea a través de un espacio en el cual se pueden exponer palabras y acciones que hacen posible la realización de la idea de comprensión arendtiana. Esto le da paso al concepto de esfera pública según Arendt. Arendt toma como referencia al mundo griego, donde la esfera pública estaba reservada en la individualidad. Se trataba del único lugar en donde los ciudadanos podían mostrarse real e invariablemente quienes eran. De esta manera, para Arendt, la política es la esfera de la existencia auténtica. Finalmente, en este sentido, la libertad es un poder comenzar. La libertad en Arendt no es un libre albedrío. No es libertad de dos alternativas ya dadas. La libertad es un comienzo y esta reside en la acción, en lo político. Se dan en el contexto de la vita activa,
En conclusión, la libertad es la expresión plena de la acción humana. El ámbito de la esfera privada, labor y trabajo. Arendt relaciona las actividades de la labor con las experiencias corporales de fatiga e incomodidad, así como la reproducción de la vida individual y el engendrar vida. Arendt vincula la labor como actividad con los procesos biológicos del cuerpo y con los procesos de metabolismo de los seres humanos, y que por medio de esto los sujetos producen lo necesario para alimentar el proceso de la vida del cuerpo. También dice que esta labor es cíclica, es decir, que va de manera circular. Cito, Serrano ilustra este pensamiento de la siguiente manera. La labor se caracteriza por la fatiga y la repetición. En ella no existe propiamente una faceta creativa. La labor siempre se mueve en el mismo círculo, prescrito por el proceso biológico del organismo. Y el fin de su fatiga y molestia solo llega a la muerte. Lo mencionado anteriormente hace referencia a que estas actividades tienen como objetivo producir bienes de consumo. Labor y consumir son solo dos etapas del ciclo biológico de la vida. La labor se halla en la necesidad de subsistir, una necesidad que fue impuesta por la naturaleza. En consiguiente de esto, el trabajo es distinto a la labor de nuestro cuerpo. Este fabrica la pura variedad inalcanzable de cosas, cuya suma total constituye el artificio humano, el mundo en el que vivimos. Y esto no sería bienes de consumo, sino objetos de uso, y su uso no causa la desaparición. Biopolíticos es una expresión que tiene orígenes históricos en la actividad del pensamiento humano. Para Aristóteles, la vida política estaba relacionada al ser humano, pero existían algunas excepciones, ya que un requisito para la polis era la autonomía sobre tus movimientos y actividades, por lo que las personas como los esclavos quedaban excluidos. Asimismo, para Aristóteles, no todo sujeto era político, ni tampoco planteaba que donde hubiera seres humanos habría política. Según su concepto, los bárbaros, quienes vivían bajo conductas violentas, y las mujeres quedaban por fuera de la polis. Por otro lado, para Arendt, ser libre era requisito indispensable para ser parte de la polis. Necesitas no estar sujeto a ningún tipo de coacción por parte de nadie, y que tus acciones no estuviesen ligadas a la necesidad de ganarte el pan diario. Para los griegos, la esfera política estaba conformada tanto por la acción como por el discurso. Por ende, la acción política se hacía en mayor parte con palabras. En la polis, la acción del discurso mutó hacia la persuasión como forma humana de sopesar, contestar y replicar lo que ocurrió y se hacía. Ser político y hacer parte de la polis quería decir que la palabra y la persuasión eran los recursos para transmitir un mensaje, y cualquier forma de violencia o poder despótico era considerado una forma prepolítica. Con Aristóteles también conocemos que el sujeto que pertenecía a la polis era considerado capaz del discurso y de la persuasión. Entonces, los esclavos y los bárbaros considerados por él como fuera de la polis estaban también considerados como personas sin discurso en una sociedad donde solo este tenía sentido y donde la preocupación de los ciudadanos era hablar entre ellos. Arendt define la acción como una actividad política generada entre los seres humanos. También plantea que la vida en un sentido no biológico se manifiesta en la acción y en el discurso. Por medio de la palabra y la acción, un sujeto se manifiesta en la sociedad como algo único. El significado de actuar en un sentido muy general es tomar una iniciativa, comenzar o poner algo en movimiento. Para Arendt, la acción está directamente relacionada con el discurso, ya que sin palabra una acción pierde su actor, y el agente de los actos solo es posible cuando se identifica el actor y se anuncia qué es lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que trata de hacer. También para Arendt, el actuar se define como la posibilidad propia del ser humano, posibilidad que no es soportada por ningún totalitarismo. Se concibe como una actividad y como tal tiene varias condiciones: el lenguaje, la intersubjetividad y la voluntad libre de la gente. La acción necesita un espacio público que haga posible la presentación de cada sujeto ante los otros. Por esta razón, el principio de la acción es que el sujeto tome la iniciativa y asuma los riesgos de aparecer en el espacio público para revelar y exponer su posición y confrontarla ante los demás. La práctica, el discurso y el espacio público son los elementos entonces que conforman la acción y son la condición necesaria para la vida política. Por otro lado, el totalitarismo suprime la individualidad, la espontaneidad, la capacidad para empezar algo nuevo, lo que deja totalmente deshabitado a los demás espacios públicos. El discurso no es tolerado y la autonomía del sujeto no existe, lo que convierte al totalitarismo en un movimiento en donde no hay ningún lugar para la vida política. Arendt proponía que para invertir este efecto se tenía que defender la existencia de un valor moral público basado no en la relación consigo mismo,
sino en la relación con los otros. Llegamos al apartado número 3 y el último de este primer capítulo, titulado Un asunto humano, la libertad. En el campo en el que siempre se conoció la libertad, no como problema, sino como un hecho de la vida diaria, es sin duda el espacio político. Sobre esto, Arendt, en su ensayo ¿Qué es la libertad?, afirma que la acción y la política, entre todas las capacidades y posibilidades de la vida humana, son las únicas cosas en las que no podemos siquiera pensar sin asumir al menos que la libertad existe, ya que esta es en rigor la causa de que los hombres vivan juntos en una organización política. Sin ella, la vida política como tal no tendría sentido, puesto que la razón de la política es la libertad y el campo en el que se aplica es la acción. De igual forma, Arendt asegura que esta libertad que se da por sentada en toda teoría política y que además quienes son partidarios de la tiranía deben tomar en cuenta es la antítesis misma de la libertad interior, entendida como el espacio interno en el que los sujetos pueden escapar de la coacción externa para así sentirse libres. La esfera pública tiene el carácter de un espacio de aparición en el que cada individuo, a través de sus actos y palabras, se presenta ante sus pares y, gracias a ello, le es reconocida una identidad propia. Arendt expone a manera de metáfora que, así como los intérpretes, bailarines, instrumentalistas, actores y demás necesitan una audiencia para mostrar su virtuosismo, igualmente los sujetos de acción necesitan la presencia de otros ante los cuales mostrarse. Para unos y otros es preciso un espacio público organizado donde puedan cumplir sus acciones. Por otro lado, el reconocimiento de la igualdad entre los ciudadanos se manifiesta en el derecho compartido de expresar y reafirmar la propia identidad frente a los otros a través de la diferencia. Por ejemplo, en la familia se generan procesos de reconocimiento permanentes. Estos se expresan sobre la base de la condición de iguales y no necesariamente como diferentes políticos.